Daniel, que te lo cuenten. Historias para ti, para mí, para todos, así es. Dale play, que te encanta esta vez. Este podcast llega gracias a Academia de Karate Kiritsu Chikara, Centro de Altos Estudios CXC. Hasta que ya llegó un día cuando me he retirado del fútbol y ya no quería jugar. Todo el mundo me ha llamado para jugar, pero no me llama la atención jugar ahora. Complicado en Europa, a veces me ha tocado estar sentado 2 meses por decisiones técnicas y yo lo he respetado. A las semanas de que él no me ponía, yo igual entrenaba intenso, me esforzaba al máximo. Nunca le permití que hable mal, nunca. En todo mi momento no le permití que hable de mí. Lo del gol golpeó mucho por lo que veníamos haciendo un buen partido a Brasil. Nos equivocamos, ¿no? Creo yo, por lo que no debimos excedernos a ello, ¿no? O sea, el conformismo que hay en el futbolista peruano es peligroso para mí, ¿no? Entonces no hay ese futbolista que quiera más siempre cuando está arriba, seguir creciendo, seguir queriendo conseguir más cosas, ¿no? De mucha gente nos criticaban porque decían, no, ya sus últimos años, ¿cómo va a contratar gente veterana? Al final dio resultados. El momento era de River en sí, porque todo era favorito River. Y de verdad que nosotros nunca dejamos de insistir. No nos sentíamos menos que River. La decisión fue algo calentura en el momento, porque yo estaba caliente, él venía caliente, pero en el momento sí tuve que decirle algunas cosas como para que él se calme. No, Roberto Mosquera un día casi me quiso votar. ¿Por qué? Porque llegué tarde al entrenamiento. Hola, ¿qué tal amigos? Un placer estar conectados nuevamente a través de las redes sociales, con el podcast Hugo Daniel. Estamos con un invitado muy especial que tiene relación con el deporte, especialmente con el fútbol, no solamente por su paso en la selección, sino también como director técnico en la Liga 1. Recibimos a Santiago Acasiete. ¿Qué tal, Santi? ¿Cómo estás? Un placer conversar contigo. ¿Qué tal? Muy buenas. Bien, gracias a Dios, bien. Un gusto conversar contigo y bueno, lo que nos gusta un poquito de todo el fútbol, ¿no? Claro, por supuesto. Hablemos un poco de Santiago Acasiete como persona, ¿no? Porque lo hemos visto en la selección nacional, lo hemos visto dirigiendo la Liga 1 últimamente, pero Santiago Acasiete tiene toda una historia detrás, ¿no? ¿Cómo se inicia Santiago Acasiete en el fútbol? Sí, mi historia lo recuerdo muy bonito. Para mí ha sido muy lindo, gracias a la oportunidad que Dios me ha dado. Por lo que yo inicio en Copa Perú, ¿no? Mis inicios han sido Copa Perú desde joven hasta llegar a la primera división, que fue en el 2000, el de 2001 con el Deportivo Huanca, ¿no? Luego, a partir de ahí, hice una buena campaña de 2001, siendo muy criticado porque era un joven que venía de Copa Perú, no tenía esa confianza la gente un poco que me criticaba por ello. Pero mi respuesta deportiva era muy buena, ¿no? Así que me fue bien, salvamos la categoría, tuve buenos entrenadores como Pedro Novela, Chevaray, y el último que salvamos la categoría fue con Roberto Mosquera, ¿no? Así que ese año fue lindo. Luego, el 2002, me voy a Universitario. Un momento también difícil por lo que el tema de pago, Pauta era el presidente de esos años. Y bueno, fue bien porque campeonamos en la apertura ese 2002. A pesar de las dificultades que tenía el equipo, creo yo que había un buen grupo humano: Chemo, el Puma Carranza, Nuno Molina, Martín Villalonga, Oscar Ibáñez. Entonces había gente de experiencia que nos ayudaba mucho a empujar por los problemas que tenía, olvidarnos un poco de los problemas, pero después, a partir de ahí, deportivamente nos fue bien, ¿no? Pero luego, bueno, nada, después terminamos bien el año, con problemas, pero igual creo yo que fue un año maravilloso con Ángel Capa, que era el entrenador. ¿Hizo menores Santiago Acasiete? No hice menores. Porque normalmente el jugador que va a la Copa Perú sale del barrio. Bueno, mira, eso es lo que queremos saber un poquito. Yo hice menores
antes de contar más cosas, hice menores en la U, pero 1 año nomás, 2 años nomás, pero muy joven, 10 años. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no? No continué por el tema de del colegio, estudiar. Mi padre y mi madre veían que estaba dejando mucho, se cruzaba con mis estudios, entonces al final en los 2 años decidimos, mi padre dijo, no, mejor estudia, hijo, porque eso no va todavía, más adelante quizá, y eso nomás hice. Ahora, la Copa es un campeonato muy golpeado, muchos critican la Copa Perú, pero hay jugadores que la defienden, lógicamente, directivos también que la defienden porque es, digamos, la esencia de los pueblos, ¿no? Del fútbol. Claro, el fútbol macho, ¿no? Como se ha nombrado muchas veces, ¿no? Sí, es competitivo de la zona, quizás no hay reglas tanto, sino todo es contacto, mucha lucha, muchas... yo qué sé, muy más complicado es porque hay que viajar a diferentes zonas, ¿no? Pero bien, te ayuda porque un poco agarras, digamos, aprendes, maduras más por los roces que hay. ¿Marcó el temperamento? Sí, claro, mira lo que ha dicho, el temperamento, sí, porque allá no te van a cobrar nada, todo es muy contacto, siga la jugada, continúa la jugada. Entonces ahí tenías que tener presencia, carácter, temperamento para afrontar con otros equipos. Allá a veces los árbitros, con todo el respeto que se merecen, sí dejaban jugar fácilmente sin cobrar algunas cosas. Entonces por eso le dicen fútbol macho, porque va mucha gente valiente para jugar ahí. ¿Cuál fue quizá el momento más difícil de los inicios de la carrera de Santiago Cassiete? Ir a Copa Perú me ayudó mucho y mis inicios más complicados fue dejar a mi familia porque yo jugué en Ayacucho, ¿no? Entonces ahí me costó adaptarme por la altura. Los trabajos antes no era que ibas al gimnasio, sino tenías que subir cerros para fortalecer las piernas. Muchas cosas he pasado, he sufrido, ¿no? Pero no, al final te adaptas, me adapté rápido y a partir de ahí, claro, comencé a escalar bien, ¿no? A prepararme bien. Mis condiciones físicas estaban muy bien. Ahora, siempre tuviste claro que querías ser futbolista, porque si a los 10 años, por ejemplo, ya estabas en la U, como para seguir una preparación, pero el tema de los estudios hay que por ahí variar el camino, nunca bajó la guardia. No, siempre me gustó el fútbol, ¿no? Me ha gustado el fútbol y nunca he dejado de hacerlo. Ya, bueno, al final cuando me he retirado ya no me gusta el fútbol. Pero a los inicios, claro, me gustaba el fútbol. ¿Y por qué ya no le gusta el fútbol? ¿Cómo hacía? ¿Por qué ya no le gusta el fútbol? A ver, es que la historia ahí vas a entender un poquito por lo que estuve muchos años fuera. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, he sido muy profesional, aprendí a ser muy, muy buen profesional, ¿no? Valoraba mi profesión, analizaba mucho a los rivales, yo mismo me miraba videos, mi mente estaba fútbol, hasta que ya llegó un día cuando me retiraba del fútbol, ya no quería jugar, ni en pichanga, ni con mis amigos, ni con nadie. Todo el mundo me ha llamado para jugar, pero no me llama la atención jugar ahora. ¿Y por qué razón? ¿Por qué razón? Porque, bueno, mentalmente ya me cansó el fútbol. ¿Sí? Para jugar yo no quiero jugar. No me llama la atención. Cerró esa faceta. Sí, yo ya jugar muy poco. De repente una cuota de mucho estrés por el tema del compromiso y la disciplina. Claro, fue eso. Por eso entre la historia de Santiago Cassiete es eso, que me metí mucho al fútbol, que estando en Europa no podía dar ninguna oportunidad a nadie. Entonces, he sido muy profesional. He mantenido una rutina drástica, ¿no? Para poder llegar y estar muchos años en Europa. Es que no era que yo iba y me iba de paseo, no. Te cuento una de las historias en Europa, es que han venido muchos extranjeros como centrales y no podían sentarme. Porque era muy profesional. Trabajaba bien, me cuidaba. ¿Qué he tenido? Por momentos me he salido del camino, pero rápido he vuelto, ¿no? Soy un ser humano, tampoco no es que sea una máquina, ¿no? Pero sí es verdad que mi casa era salir solamente a veces al centro comercial, nada más, con mi esposa. Después más allá no había eso, no salía seguido, ¿no?
¿Cómo se da ese tránsito del fútbol peruano a Europa? Uy, al inicio fue difícil, pero ese salto fue cuando llegó a campeonar, selección, entonces me mostraba más una vitrina muy importante que era la selección. Me ofrecieron ir a segunda división, que era el Almería, y no lo dudé, no lo pensé ni negociar, nada, que espérame 2 días, no, del mismo día que me avisaron es el mismo día que tomé la decisión de irme. Entonces mi carrera en el fútbol peruano ha sido corta. Hasta mi estadía en el Perú, digamos, bueno, no estadía, digamos, en el fútbol profesional ha sido corta porque jugué en 2001 en Primera División, 2002, 2003 y en mitad de año de 2004 me fui. Solamente 3 años y medio jugué nada más en Primera División. Claro. ¿No? Y a partir de ahí tuve que irme. Me costó muchísimo los 4 primeros meses, 5 meses. ¿Qué fue lo que más costó? Los horarios, el cambio de horario, la dinámica de los entrenamientos, ¿no? Entonces, y yo estaba solo estaba con mi padre, ¿no? Pasó eso entre el camino, el recorrido de esos 4 meses. No dormía temprano, los horarios me complicaba, a las 9 de la mañana, que era el entrenamiento, ahí me daba sueño, mi nivel no estaba bien, no me sentía bien, más bien quería que acabe el entrenamiento para ir a descansar. A partir de los 3 meses, el club hizo algo. Me llamó porque, claro, tú sabes que allá la organización, la infraestructura, maravilloso. Claro. Pero la organización o el gerente deportivo me hace sentar un día con el presidente. Y lo primero, yo me asusté porque dije, seguro, me querrán votar. O rescindir contrato. Y lo primero que me senté, en el momento de senté, los dirigentes me dijeron, ¿qué quieres? Y yo, ¿cómo que quiero? No entendía su pregunta, ¿qué quieres? Para que estés cómodo, para que estés a gusto, para que vemos que estás solo, ha venido tu padre, sí, pero ¿qué quiere? Oye, mira, y no sé, en ese momento se me prendió el foco, como le decimos, no sé, pensé en mi familia. Digo, mira, me trae mi esposa, trae a mis hermanos, y creo yo que por ahí a mis hijos mayores también tráemelo, y a partir de ahí creo que voy a estar a gusto. Oye, no lo pensaron. 2 meses hicimos todos los trámites, 1 mes y medio estaban ahí. Y ya me sentía ya bien. Ya dormía a mis horas, no nada de las llamadas a larga distancia. Y a partir de los 4 meses ya dije, no, este es mi momento. Y comencé ya, mi estado emocional ya era diferente, ya no, ¿me entiendes? Por lo que estaba arropado con la familia, y eso me ayudó a centrarme más todavía en la profesión, y a partir de ahí ya cambié mis rutinas, mis hábitos, ¿no? Llegar 2 horas antes del entrenamiento, prepararme bien, ir al gimnasio, mejorar mis condiciones físicas, mi técnica también, tenía entrenadores que me ayudaban, y a partir de los 4 meses, gracias a Dios, no paré. Cuando la conducta, la concentración o la disciplina se vuelven un desafío, el karate puede marcar la diferencia. En la Academia Kiritsu Chikara, los niños aprenden respeto, autocontrol y seguridad mientras desarrollan todo su potencial. Respaldados por los mejores sensei de Chiclayo y con logros en campeonatos nacionales e internacionales, Kiritsu Chikara forma campeones dentro y fuera del tatami. Academia Kiritsu Chikara, disciplina, carácter y resultados. Ubícalos en Manco Cápac 240 Chiclayo. ¿Y alguna dificultad con algún entrenador, con algún compañero en el camino? De repente con los entrenadores, por ser tiempo en el puesto. Mira, lo que pasa, no tenía problemas, porque yo como persona también, digamos, trato de obrar bien y ayudar, claro. ¿Me entiendes? Entonces, ese fue el camino también que los compañeros que tenía atrás mío entendieran que esto son niveles, ¿no? Hay que estar, y a mí me ha costado, y yo fácil no la iba a dejar tampoco, porque me entrenaba, hacía todo bien, ¿no? Mis entrenamientos invisibles, como le decíamos, claro. Descansaba, estaba perfecto, no tenía ningún problema, ¿no? Con los jugadores. Ya a los años fui capitán y tenía que tener mucha comunicación con todos, entonces me llevaba bien con todos, ¿no? Hasta mi compañero ha sido Felipe Melo, claro. ¿no? Yo era capitán, yo a veces tenía que hablar con él,
porque Felipe Melo tenía un temperamento hasta en los entrenamientos fuerte. Entonces yo decía, Felipe, cálmate, porque a veces se quería pelear con mucha gente y a veces me tocaba a mí, porque uno de mis entrenadores ha sido Unai Emery. Unai Emery es el entrenador de Aston Villa ahorita. Él ha sido mi entrenador y él me pedía mucho que hablara con él como sudamericano. Entonces yo hablaba con Felipe Melo, lo calmaba, a veces me comentaba muchas cosas, anécdotas con él bonitas, pero sí, su temperamento era bien fuerte. Entrenaba al máximo, iba todo. Bueno, un jugador muy profesional, ¿no? Aprendí muchas cosas también de él. Y después, a partir de ahí, con entrenadores, no he tenido ningún problema con entrenadores. Más bien, yo he sido de las personas, las tomas de decisiones, es verdad que no he estado en el banquillo muchas veces, ¿no? Con Unai Emery he estado en el banquillo. Es complicado, ¿no? Sí, claro. Complicado. En Europa a veces me ha tocado estar sentado 2 meses por decisiones técnicas y yo lo he respetado. He tenido la oportunidad de que los técnicos me han llamado y me dicen, mira, que te vas a sentar. Le digo, no te preocupes. Y yo solo siempre he dicho esto. Déjame trabajar, nada más. ¿Vale? Vale. Entonces yo no va a ser problema, no, tu decisión y yo la respeto. Ahora, ¿qué pasaba con ellos? 2 horas antes del entrenamiento. Gimnasio. Me entrenaba, me alistaba. Ya cuando una anécdota con él así, cortita. Yo llegaba 2 horas antes porque me gustaba tomar café en el vestuario, acomodarme, alistarme todo tranquilo, y él preguntaba, ¿de quién es ese carro? No sabía que era mi carro, ¿no? Porque teníamos diferentes zonas de aparcamientos para jugadores y entrenadores. Y nos preguntaba, no sé, nadie sabía, porque yo tuve un carro nuevo, entonces lo llevaba. ¿Qué modelo de carro recuerdas? ¿Qué modelo? Un Camaro tenía. Ya. Y entonces yo llevaba el Camaro, lo aparcaba y yo decía, ya, bueno, yo no sabía que preguntaba por mí. Pero sí, su asistente pasó 3 semanas y viene al vestuario. Bueno, yo era el capitán, me dice, Santi, ¿ese carro de quién es? Y yo decía, ese es mi carro. Joder, nada, no, solo me dijo joder, nomás. Ya, y se retiró. A las semanas de que él no me ponía, yo igual entrenaba intenso, me esforzaba al máximo. No le daba ni un cachito como para que dude de mí. Como para que diga, lo senté y se vino abajo, ese es el sudamericano, yo qué sé, cosas que se le podría venir a la cabeza. Nunca le permití que hable mal, nunca. En todo mi momento no le permití que hable de mí. Más bien se molestaba. Y me lo contaba, porque sí. No, ¿por qué viene temprano? ¿Por qué está en el gimnasio? ¿Por qué está esto? Y después un jugador le dijo, un compañero le dijo, ya, porque quiere ser titular, pero no quiero perder su oportunidad. Joder, pasó 2 meses y me puso. Por la perseverancia, por seguir queriendo más y más. Y yo misma le cambié la decisión, ¿no? Entonces, una linda experiencia. Con disciplina, con trabajo. Con disciplina y trabajo, que eso es lo que conseguí, ¿no? Como te dije, estar muchos años ahí. Qué bueno. ¿Y con Felipe Melo algo que recuerda, alguna anécdota puntual? Con Felipe Melo es que siempre lo abrazaba. ¿Sí? ¿Por qué siempre lo abrazaba? Porque a todo el mundo le quería pegar. Y yo lo abrazaba para que no me pegue a mí. Entonces, ¿por qué? Bueno, es un jugador muy temperamental, como te dije. ¿Qué le molestaba, básicamente? No, lo que pasa es que todos se quejaban cuando iba a las divididas. Los jugadores a veces gritaban en los partidos, lo molestaba y él no se calentaba más todavía. No, aquí es el camino, aquí es el momento. Entonces yo a Felipe Melo a veces cuando me mandaban a conversar con él, lo abrazaba y le digo, Felipe, cálmate por favor, porque mejor le aseguro abrazando que reaccione o que me diga algo, ¿no? Y él me decía, cállate. Lo que pasa es que ellos muy blandos son, yo soy fuerte, me gusta pelear. Bueno, digo, está bien, la dividida gánala bien, pero sin maldad porque puedes hacer daño. No, yo no voy por ello, me decía. No. Y esas cosas así siempre lo trataba de calmar momentos cuando él se calentaba, ¿no? Ahora, de esas experiencias en Europa, lógicamente es otro mundo, es un fútbol con mucha disciplina, es profesional al 100%, pero desde acá de Perú se prestó en algún momento para la jocosidad, ¿no? Por el dejo, me refiero, ¿no? Claro. Los programas cómicos, cuando viene el tanti, joder, decía. Sí, de verdad que sí. ¿Cómo lo tomaba? No podía molestarme tampoco porque no. ¿Pero incomodó en algún momento? No, para nada. Para mí no me molestaba que me imitaran, bueno, JB, creo, JB,
me imitaran de así como español y todo por cómo venía a veces. La convivencia, quizás por momentos hay palabras, cosas que me salía y él lo imitaba, yo me reía. No lo veía mucho, pero sí mis amigos, mi familia decían, oh, te van a imitar, te van a imitar. Bueno, ya al final, a los días ya lo veía y me reía. No podía molestarme porque es algo que te reconocen o parte del trabajo, fuera del trabajo como eres, ¿no? Claro, lo que pasa es que esa saga central de la selección llegó a ser muy buena, con la presencia de Santiago Cassiete también importante en esa zona, y creo que fue una selección, porque estaba Pizarro también en ese tiempo, ¿no? Fue una selección que quizá hubiera podido dar más, ¿no? ¿Le queda esa sensación también? Sí, claro. ¿Por qué? Por el momento. Claudio en el Valle, Bremen, Farfán también fuera, Juan Manuel también fuera, Paolo, el que te habla, Alberto Rodríguez, si no me equivoco, Zambrano todavía no, pero sí teníamos muchos jugadores fuera y con muy buena calidad y con un buen momento, ¿no? Claudio era el goleador de la Bundesliga. Claro. Sí, yo también pensé que íbamos a llegar más lejos. ¿Fue injusto el destino con ustedes, quizá, con esa generación? Porque hoy vemos a una selección que llegó al Mundial después de 36 años, pero hablamos de futbolistas como el Chorri, de repente como Andrés Mendoza y Mo Claudio, los que he mencionado, Santiago Cassiete, que quizá también merecieron su oportunidad. No, sí, quizás nos faltó, yo creo que nos faltó más juego colectivo que en lo individual, porque en lo individual había mucha calidad, ¿no? Pero creo yo que en lo colectivo sí no éramos un equipo sólido. Entonces eso nos jugó una mala pasada, fue injusto. En el fútbol a veces no te da. Ha pasado hay equipos que también teniendo un buen equipo y nunca le ha dado resultado. A nosotros no nos dio y fue una pena y triste por lo que solo algunos pudimos conseguir un tercer lugar, una clasificación en el Mundial. Era el objetivo de muchos, pero no lo pudimos conseguir, ¿no? Fue triste, claro, no ir a un Mundial con un buen plantel, te quedas con ese mal sabor de boca, ¿no? Ahora, fue una selección también golpeada por las críticas por el aspecto deportivo, ¿no? Sí, el tema del gol Los Incas, por ejemplo, hizo... Claro, lo del gol golpeó mucho por lo que veníamos haciendo un buen partido a Brasil. Se generó dos ambientes diferentes ahí dentro del hotel y bueno, eso nos equivocamos, ¿no? Creo yo, por lo que no debimos excedernos a ello, ¿no? Y a partir de ahí, creo yo, en lo personal me ayudó muchísimo. Ahí ya me centré un poquito más. A partir de ahí hago un cambio. Sí se admite el exceso, porque se dijo mucho en ese momento, pero ¿cuál es la verdad de Santiago Cassiete? No, yo siempre lo he contado. Yo pedí disculpas en su momento porque yo no estaba en el grupo que se habla mucho. Yo estaba en otro lado. Yo estaba en un grupo de dos amigos y dos amigas, nada más, pero no en exceso, solamente fueron a visitarnos, conversamos, estuvimos ahí muchas horas, unas par de horas. A partir de ahí, claro, tuve que reconocer mi error, pero después el resto sí no lo sabía yo. Yo no estaba en ese grupo, ¿no? Pero bueno, nos culparon a todos por iguales, yo creo que sí. Al final tuve que pedir disculpas, creo que yo no llegué a hablar con Chemo, pero sí pedir disculpas públicas me hizo a que él luego reconociera mi disculpas, ¿no? ¿Qué cambió a partir de ese momento? ¿Qué me cambió? Ahí viene el tema, me cambió a ser más profesional, a respetar un poquito más la profesión, a valorar todo lo que estaba o las oportunidades que tenía, ¿no? Y a partir de ahí ya me cuidaba, a partir de ahí ya no quería más escándalos para no hacerle daño a la familia también, que era muy importante. Y Santiago Cassiete cambió muchísimo, ¿no? Hubo de repente algunas culpas se culparon entre jugadores, entre integrantes del comando técnico. ¿Algunas roces? Sí, se habló muchas cosas, ¿no? Se habló muchas cosas. Sí hubo, no roces, sino comentarios de hablar. Unos hablaron, otros no. Pero claro, los responsables fuimos la cabeza o los que estábamos en el extranjero. ¿Me entiendes? Entonces, a partir de ahí,
la dirigencia tomó la decisión con Claro. el cuerpo técnico de separar. ¿Y la relación con Chemo de Solar cómo fue desde entonces? No, después de las disculpas, no hemos juntado, hace años atrás, nos juntamos un día y conversamos de las cosas y a partir de ahí seguimos respetándonos, ¿no? Pero cambió, ya no es lo mismo que... No, bueno, no, siempre nos hemos encontrado hace poco en el aeropuerto y nos saludamos y conversamos un poco. No es una relación drástica que se acabó, que ya no, para nada. En su momento sí no podíamos hablar, o yo no podía hablar con él, pero sí cuando hablamos solucionamos muchas cosas entre los dos, ¿no? Claro, el diálogo es importante, ¿no? Sí, en todo aspecto. En todo aspecto siempre el diálogo es importante porque se dicen las cosas como se deben decir, ¿no? Porque se especuló mucho, se habló demasiado mentiras y mentiras y mentiras, ¿no? Pero bueno, así que nos tocó llevar ello, por lo que yo estaba afuera también, no podía responder, tampoco íbamos a fomentar polémica, yo no quería eso y yo solo lo quería centrarme mucho en mi profesión, ¿no? Ahora, pasa el tiempo y vemos a la selección peruana clasificando al Mundial. Algunos jugadores de esta generación lo han reconocido, me dio una envidia sana. ¿Qué sintió Santiago Cassiete cuando vio a esa selección de Cueva clasificando al Mundial? No, de verdad que por mi parte, muy feliz que hayan clasificado al Mundial después de mucho tiempo, muchos años atrás. A mí me alegró muchísimo. Mi momento pasó. Ajá. Mi momento pasó y pasó bien, ¿no? Porque conseguí muchas cosas importantes en mi carrera. Recordar un poquito la Sudamericana, selección, tercer lugar, luego ascender con el Almería primera división, jugar 4 años en primera división en España, una de las mejores ligas del mundo. Entonces no me afectó mucho. De verdad que claro, como peruano siempre ha querido estar en la historia de la selección, pero creo yo que lo que hice me he sentido a gusto, hasta ahorita me siento a gusto, ¿no? Y a mí me alegra mucho los que van saliendo, los que van consiguiendo objetivos en la selección y apoyar, no tengo por qué tener envidia de lo que pasa, ¿no? Yo ya, Santiago Cassiete hizo su trabajo como futbolista y creo yo que mucha gente me reconoce, ¿no? Ahora, ¿qué opinión tiene Santiago Cassiete respecto a que fuimos a Rusia, pero después hemos dejado de ir a Qatar, por ejemplo, y esta última eliminatoria tampoco? Sí, mira, lo que pasó con no ir al próximo mundial, creo yo por descuido nuestro, ¿no? Por lo que estuvimos a punto de ir al mundial y lo dejamos pasar, ¿no? A otro mundial, que fue a Qatar, que no fuimos, ¿no? Y estuve en el repechaje, ¿no? Fue una linda oportunidad que debimos aprovechar, pero no se aprovechó, ¿no? Y hemos bajado. ¿Solamente fue cuestión del penal fallado por Valera o cree que el problema vino más? No fue los penales, para mí fue antes. Ah, Para mí fue el partido, los 90. Ahí era importante jugarlo ahí, no llegar a los penales, porque eso es lo que esperaba el rival, llegar a los penales, ¿no? Creo que por ahí fue el camino, creo que no fue una buena actitud o un buen partido de nuestra selección en ese tiempo. ¿Cómo retomar el camino para volver a los mundiales? Yo creo que este es el camino, lo que vemos ahora. ¿Por qué? Porque tenemos que tener nuevos jugadores. Antes no se trabajó, ahora se está trabajando. Esto da oportunidad de también abrir puertas para el extranjero de algunos jugadores. Porque el nivel, no es que el Perú sea un nivel bajo, pero lo que pasa es que el futbolista necesita coger otra dinámica fuera del país. Y eso nos va a llevar a que cuando nosotros tengamos muchos extranjeros fuera, nos va a ayudar a que cada partido hay que manejarlo de diferentes maneras, ¿no? Ahora tenemos muchos nuevos en la selección, con proyección, sí es verdad, con proyección, pero yo creo que ese es un camino para que trabajen los representantes y comiencen ya a llevárselos o que tengan la oportunidad fuera, porque eso va a ser muy importante para competir con estas selecciones que cada vez van mejorando, ¿no? Alex Valera ha sido muy criticado injustamente, ¿considera, tras ese penal fallado? Sí, bueno, todos los que fallan los penales son criticados. Hay que estar ahí primero, ¿no? Un poco entienden de esto. Pero no, yo entiendo y yo creo que él es atrevido, fue en su momento, falló el penal, son parte de la suerte, puede ser.
pero creo yo que a todos les puede pasar y no puede ser muy criticado él, ¿no? Pregunto esto porque hay un detrás de Alex Valera, ¿no? Sí. Que de repente puede guardar relación con Santiago Cassiete, no es para hacer un paralelo, pero sí tomar en cuenta que Alex Valera tampoco hizo menores. Alex Valera Pasó a Copa Perú. pasó a Copa Perú, pero no tenía, digamos, la formación como futbolista. Él lo mismo lo cuenta. Entonces, de repente, cuando se ve que un jugador destaca, que es goleador, y la verdad, hoy está en la selección como el 9 de la selección, Así es. hay que decirlo así, puede generar anticuerpos por ahí en este ambiente de Pero fútbol. es que no necesariamente tienes una que... crítica excesiva, ¿no? Pero no, yo pienso que no es siempre tener formación como para jugar al fútbol o para destacar. Claro. Para mí no. Para mí es querer siempre. Para mí es que un jugador tenga la oportunidad siempre de mejorar, ¿no? No descuidarse, ser un buen profesional. Eso es lo que nos va a llevar lejos. Aquí en el Perú, el futbolista peruano, y yo también, pero a mí me tuvo que golpear como para reaccionar y ser un buen profesional, ¿no? Entonces, aquí el futbolista se conforma de lo poco que tiene. Y eso lo hemos visto muchos años atrás. Que ya están arriba y después ya sabes que estando arriba tienes que ser más profesional, mantenerte ahí y seguir escalando, porque si no el fútbol es bien ingrato, el fútbol es injusto, porque a veces hay momentos que estás arriba y rápido te vas abajo. Entonces el conformismo que hay en el futbolista peruano es peligroso para mí, ¿no? Entonces no hay ese futbolista que quiera más siempre cuando está arriba, seguir creciendo, seguir queriendo conseguir más cosas, ¿no? Por eso estamos así ahora, no tenemos casi nadie fuera, pocos. Entonces lo que necesitamos ahora con esta oportunidad que le está dando Barreto a la selección, a los jóvenes, ese es el camino. Claro. Salir fuera, estar en una buena dinámica, buena actitud y a partir de ahí hacer grupos como para competir con nuestras otras selecciones, porque creo yo que hay selecciones que nos superan. Estamos hablando de fútbol, de experiencias, de punto de vista, pero hay un tema que involucra puntualmente a Santiago Cassiete y que tiene que ver con el éxito, ¿no? Y algo que, bueno, con todo el respeto de los hinchas de la U, de la Alianza, pero Cienciano tocó la gloria, en realidad, internacional al ser campeón de la Sudamericana y de la Copa. Bueno, sí, es una linda historia, es unos años maravillosos. ¿Qué no se sabe de esa historia? ¿Qué no se sabe? No, bueno, todos saben lo que pasó, quizás. Lo que no saben es que había un buen grupo, ¿no? Un grupo humano muy buenos profesionales, que a pesar que fuimos criticados porque Juvenal Silva armó un equipo pensando en competir, clasificar nada más. Uh-huh. Pero después cuando tuvimos la oportunidad de competir o entrar a la Sudamericana, nos creímos muchas cosas, ¿no? Que era nuestra oportunidad de seguir escalando, de crecer más. El querer siempre de mejorar, el querer siempre de conseguir cosas, ¿no? Porque todos criticaban a ese Cienciano porque eran veteranos, ya están en sus últimos años, hablaban de Carti, Oscar Ibáñez, de Basalar, de Juliano, de Paolo. De mucha gente nos criticaban porque decían, no, ya sus últimos años, ¿cómo van a contratar gente veterana? Al final dio resultados, porque hubo un equilibrio de gente de experiencia con gente joven. Y gente joven que era yo, ¿no? Carlos, digamos, La Rosa, Julio García, Caguantico, el que te habla, Saraz también, que estaba en un momento dulce. Y bueno, hubo un equilibrio ahí que fue bueno para competir contra rivales muy importantes, ¿no? Se habló mucho de Freddy Ternero, ¿no? A cargo de ese equipo. Se habló mucho también de las brasas, de la maca. ¿Qué tan cierto fue eso? Bueno, a ver, lo de Freddy fue grande, porque Freddy, a pesar del tema personal, hablaba mucho con nosotros. Mucho hablaba con nosotros. Siempre nos orientaba, siempre nos daba cosas positivas. En lo individual y en lo grupal, ¿no? Y después vino este grupo Supera, un grupo de motivacional que nos ayudó, bueno, un poco a visualizar muchas cosas,
Y de verdad que al final de toda esa charla estaba la brasa, ¿no? Y a partir de ahí quería que los jugadores pasaran, pero no podíamos por lo que íbamos a jugar. Si no iba a salir esto, ¿cómo se llama? En la planta del pie, ampolla, yo qué sé, por lo caliente que estaba. El único que podía pasar era Freddy, porque era el entrenador, ¿no? Pero y fue bonito porque fue un momento de unión, de familia, de apoyar en ese momento, porque nos habíamos sorprendido de la brasa. Oye, estaba No llegaron a pisar la brasa. no, nosotros no. Ni un Los futbolista. futbolistas no, porque no podíamos, porque íbamos a jugar. Pero era como poner carne para hacer una parrilla, todo, pero no era para pasar, ¿no? Era... Pero en los medios se vendió bien eso, ¿no? Ah, no, claro, porque al final campeonaste, todo lo que salió bien, al final recuerdas todos los que ayudaron, el tema emocional, la mente también, que es algo importante, una final, porque te imaginarás que éramos la sensación en ese momento. Sí, no solo del Cusco y de Perú, ¿no? Es Sudamérica. Todos los países. Y Perú, primera vez una final. Bueno, ya la tuvo Cristal, creo. Claro, la tuvo Cristal, la tuvo la U, pero no fueron campeones. Pero no fueron campeones. Pero nosotros tratamos así, creo que era una oportunidad, ya que habíamos empatado 3-3 en un River, ¿no? En Argentina. Creo que era todo el mundo estaba ahí. Esa es la oportunidad. Y fue la oportunidad linda. Freddy pasó por el carbón para terminar. Pasó por el carbón con bastante agua al otro lado, porque quemaba, ¿no? Pero al final, de verdad que nos dio un mensaje muy, muy positivo, de que a pesar de todas las adversidades podíamos ir para adelante, ¿no? Y lo conseguimos base a eso, esfuerzo, sacrificio, no dejar pasar esa linda oportunidad que había, ¿no? Y es cierto que tomaban maca también, estaba Alfredo Bernal. Alfredo Bernal, que era nuestro preparador físico, sí hablaba mucho por la altura, que nos ayudaba, bueno, tomado, todo era positivo, realmente había un buen ambiente, había un buen grupo humano y Freddy y Bernal, que eran también Memo también, me olvidé eso, el asistente de Freddy, nos ayudó, confiábamos mucho en ellos, que todo lo que nos decían, oye, vamos para adelante, si nos ayuda, buena hora, ahí estaba la maca, ¿no? Que la maca también fue algo que se habló muchísimo, pero bueno, participamos en todo, es verdad, todo estaba bonito. Si el preparador físico decía, oye, hay que tirar 10 kilómetros, 20 kilómetros, gente iba. Es que no había peros. Todos queríamos estar en esa linda oportunidad, era la final o yo qué sé, seguir jalonando. ¿Cómo tendría que definir a Freddy Terrero? Por ser el técnico más exitoso del fútbol peruano, ¿no? Un entrenador maravilloso. Yo creo que fue maravilloso por la forma. Tenía cosas importantes como en trabajo y como en lo personal. Siempre era muy motivador, siempre te hablaba, y nosotros que recién estábamos, todo él, todos éramos iguales para él. Y eso para nosotros también era muy importante, porque así como nos trataba a nosotros, los trataba él, a los demás, a los de experiencia. Entonces, si tenía que castigar a uno, bueno, tú sabes que este fútbol lo echaba, no interesa quién era, ¿no? Entonces eso también nos dio esa confianza y enseñar que hay que ser muy buenos profesionales, ¿no? Así que fue lindo. ¿Cómo tomó la partida de Freddy? Bueno, muy triste porque era nuestra cabeza en ese momento, era una persona que lo teníamos muy arriba, ¿no? Como entrenador. Dolió muchísimo a todo el plantel, porque se fue una persona que estaba haciendo bien las cosas, que hizo bien las cosas con nosotros, nos ayudó a crecer, nos ayudó a avanzar, nos ayudó a buscar los buenos caminos de un futbolista, ¿no? ¿River Plate fue más difícil que Boca? ¿Se vivió distinto? Diferentes escenarios, ¿no? Yo creo que más difícil fue el de River, porque River, el momento era de River en sí, porque todo era favorito River. Aparte de su historia, River, ¿no? Jugar finales y nosotros no. Pero creo yo que ahí vino lo que te comentaba, lo de Freddy, ¿no? De las buenas vibras, las buenas motivaciones que había y la oportunidad. Y de verdad que nosotros nunca dejamos de insistir, nunca dejamos de trabajar, no nos sentíamos menos que River.
Pero la prensa internacional y también los comentarios que venían de afuera lo veían como menos a Cienciano, ¿no? Menos, O sea, por todos lados no veían, por por todos lados no veían inferiores, ¿no? Pero nosotros no. Incluso creo que en algún momento también en el mismo Perú se le vio a Cienciano como que, bueno, A nuestros inicios. ¿no? Ya toca jugar, ¿no? Sí. No, digamos, cuando pasamos a Chile, Sí. nos tocaba Brasil, Ujú. ¿no? Entonces el Santos de Brasil. San Santos venía, pero con un Balazo. super equipo. Claro, todo decía, ya, hasta ahí nomás, Cienciano, gracias, y todo. Uy, y comenzaron, recuerdo, que todo era crítica, porque teníamos a veces los compañeros como Ibáñez, como Basalar, como Germán, que ellos sentían que el grupo se sentía un poquito ahí incómodo porque la prensa no nos apoyaba, ¿no? Ujú. Porque solo eran críticas, bueno, ya hasta aquí nomás va a llegar Cienciano, todo era negativo, y ellos en una charla recuerdo que nos hablaron que era la oportunidad de cambiar esos comentarios, cambiar esa mentalidad del peruano, ¿no? Y creo yo que por ahí fue el camino, ¿no? Entonces nosotros hay que hacer historia, y haciendo historia o cambiando esto vamos a ayudar a que crean un poco más en Cienciano y en el fútbol peruano o en futbolistas, ¿no? Y fue así. Después de que pasamos a Santo, uy, Dios mío, esto ya era un caos. Ya comenzaron la gente a querer en nosotros, ¿no? Pero nosotros íbamos en nuestra línea, creo yo, íbamos bien. Así que no dejamos de querer siempre. Y cuando regresa al Cusco, ¿cómo es? Regresamos al Cusco después de los partidos. Sí. Bueno, no sabes el recibimiento que tuvimos, el trato, ya la gente. Bueno, los de Cusco confiaban mucho en nosotros. Y hasta ahora, ¿no? El cariño. Hasta ahora, ¿no? Lo que pasaba en Lima y en otras zonas sí decíamos, bueno, al menos nosotros decíamos, al menos nuestra gente, estamos arropados, nos apoya, nos saluda y vamos para arriba y muchos hinchas nos motivaban mucho, ¿no? Y bien, el recibimiento bien en Cusco y ya te imaginarás cómo fue eso, después paso a paso, cuando fuimos a Colombia, cuando fuimos a la... Ese equipo se sigue sigue en comunicación. Sí, Un tenemos un grupo en WhatsApp y conversamos mucho. A veces hay fotos de los meses cuando ha pasado, oye, un mes más, un año más, 20 años más, 20 y pico años más. Hay fechas que lo recordamos y hay fechas que nos hemos juntado también como para conversar y reírnos un rato. Claro, y recordar todos esos tiempos de gloria, en realidad, del fútbol peruano. Si le tengo que preguntar a Santiago Casete, hincha de qué equipo es, ¿me responde? Mira, yo de pequeño he sido hincha de la U. De muy pequeño, cuando inicié mi esto, pero después, en el tiempo, dejé de ser hincha de la U. Pero no dejo de verlo. No dejo de ver el fútbol, la U, Alianza, Cristal, los equipos. No dejé de verlos. Pero sí no soy aficionado de un equipo. Pero no cambió de camiseta, o sea, en su momento de la U y después de otro equipo. ¿O? No. Ahí quedó. No, yo soy hincha de Cienciano, soy hincha de la U, soy hincha de Alianza cuando juegan. Internacionalmente mejor todavía. Apoyo mucho a los equipos cuando están en copas internacionales. Uy, sí, yo ahí sí pongo todo para verlos, ¿no? Claro. Pero no soy un hincha como otros que soy hincha de la U, Alianza, no. Soy hincha del buen fútbol. Ahora, el paso por la U, ya que lo mencionas, no fue muy bueno, ¿no? En el tema administrativo. No fue muy bueno porque me dieron como 6 meses, 7 meses. Pero como te lo comenté al inicio, teníamos a gente de mucha experiencia. Chemo, ¿cómo se llama? El Puma, Martín Vilayón. Pero mira, una cosa que pasábamos bien ahí. Comíamos en los mejores restaurantes. Te lo digo ya. Entonces, ¿qué pasa? Que entrenábamos y no había... Y Chemo a veces armaba un desayuno, ¿ve? Porque sabíamos que los más jóvenes no había. Y nos preparaban y traían el desayuno y todo. Después del entrenamiento desayunábamos. Una buena familia era. Capa también inculcaba todo eso. Y después decían, muchachos, bueno, estos 2 días o en la semana tenemos que comer en este restaurante. Y yo, pero era joven, yo decía, ¿de dónde? No, es gratis. Íbamos los hinchas que tenían buenos locales, nos invitaban a todo el plantel. Comíamos gratis. Eso es lo maravilloso que me pasó también ahí.
de comer gratis en los mejores restaurantes, ¿no? Porque no había plata. La economía del club estaba complicada, ¿no? Pero bien, después en lo deportivo también la apertura campeonamos muy bien. El clausura sí ya no. En Trujillo, parece que fue. Campeonamos en Trujillo, ¿no? ¿verdad? Claro. Con Alianza. Un clásico, con Un Alianza. clásico. Me fue bien. Siendo criticado, me fue bien. Siendo criticado, es lo que pasa que siempre he sido criticado. Ujú. No les he gustado a la gente. ¿Y por qué razón? En el Huanca me criticaban y fui el mejor central del año. O la revelación del año. Claro. 2002 campeoné con la U criticándome porque jugaba de lateral derecho. Fui al Cinciano, me criticaban porque era muy joven, venía de ahí. Fuimos campeones de la Sudamericana y la Recopa. Me fui a la Almería, es el único lugar que no me criticaron. Pero claro, puse de mi parte. Soy querido, ascendimos. Tuve un ascenso. Jugar 4 años en primera división en España no es fácil. No es fácil. Así que me ha costado, pero lo he disfrutado al máximo, ¿no? Claro, definitivamente. Eso es algo que se recuerda, muy valioso. Y ahora en la etapa de director técnico, ya con todo lo que pasó en el fútbol, si tendría que mencionar algún técnico de lo que ha dirigido En el fútbol, en no. el fútbol, no, pasó Capa, por ejemplo, y que lo haya marcado. Roberto Mosquera fue uno de mis entrenadores que me marcó muchas cosas. ¿Por qué razón? Por los consejos que me daba. Mm. ¿Me entiendes? Entonces él un día me dijo, cuando conversé con él, me dijo, tú, cuando seas grande, porque tienes condiciones de ser grande, tienes que hacer esto. Y yo decía, uy, Dios mío. Bueno, joven, y sabía que estaba bien centradito, tampoco no es que era desordenado. Y a partir de ahí que conseguí mis logros o conseguí cosas, hice lo que él me dijo. ¿No? Y de verdad que le agradezco mucho porque fue las personas que me dijo eso. Y eso hice. Al final, gracias a Dios, mis hijos disfrutan. Siempre pegaba la disciplina, Roberto, ¿no? Siempre. No, Roberto Mosquera un día casi me quiso votar. ¿Por qué? Porque llegué tarde al entrenamiento. Pero sí, no, Roberto es un buen profesional, lo sabemos todos, sus experiencias y como entrenador es lo máximo, creo yo que hizo bien y ahora, bueno, está pasando. Se habla de esto, ¿no? Yo también lo he visto cuando he cubierto entrenamientos que bueno, tomaba decisiones drásticas. Pero, ¿cómo es Roberto Mosquera cuando un jugador llega tarde? ¿Cómo es su gesto? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo primero que...? No, Roberto no es serio, Sí. pero te lo dice de frente y te llama, ¿ves? No entrenas hoy, habla con los dirigentes. Uy, Dios mío. Ya, yo me recuerdo, creo que sí, me dijo, habla con los dirigentes y no había ni un dirigente. ¿Dónde lo busco? Porque no lo conozco. No, ya yo te voy a decir, y te retira del entrenamiento. Te retira del entrenamiento. O te retira y no te deja estar con el grupo. Y de verdad que marcó muchas cosas, ¿eh? Yo, joven, el que quiere, dice, oye, no puedo hacer eso. Claro, el que quiere aprende de eso, ¿no? ¿Me entiendes? Yo no puedo hacer eso. Ya no vuelvo a hacer eso. Y ya no hice eso. Ya no hice eso. Yo sí, cuando me golpea, reacciono rápido. Yo no digo, no, que no puedo. ¿Y afuera, un técnico de afuera que recuerde? Mira, yo tengo 2. A ver. ¿Vale? Yo he tenido varios que no les he gustado como he jugado, pero al final me exponen. Al final consigo que sea titular. Pero Unai Emery me ayudó mucho a crecer, me ayudó mucho a valorar toda la profesión, me dio consejos por dónde donde un día me dijo, es que yo te veo que vas a ser entrenador. Digo, ven aquí. Me llevaba siempre a su oficina y me hablaba mucho del fútbol, del entrenamiento, del trabajo, lo táctico. Ya al final me dio un ¿cómo le llaman? Para la computadora, disco. No, bueno, USB. Un USB. Donde venía. Muy activo yo. Me dio un USB y me dijo, toma, esto te va a servir. Y yo digo, uy. Pero bueno, después el otro que fue Juan Malillo también. Juan Malillo, que eres asistente de Guardiola, ¿no? También fue mi entrenador y de verdad que es otro crack también, ¿no? Un entrenador, libertad para jugar, relacionarse mucho con el jugador, eso me dejó marcado y trato de llevarlo porque creo yo que el futbolista necesita esa relación.
futbolista pasa por muchos problemas que no sabe controlarlos, ¿no? Entonces, ahí está el camino, ahí está lo mío, donde puedo yo hablar con él y él puede tener esa libertad de contármelo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, Lillo me marcó eso mucho, aparte de los trabajos que tenía, los caminos para trabajar. No, ellos dos sí me marcaron mucho y de verdad que muy contento por ellos, ¿no? La experiencia en Juan Pablo II, ya terminó la campaña. Sí. ¿Qué aprendizaje le deja? Ahora que Juan Pablo, bueno, nada, aprendizaje de experiencia de vividas como entrenador, muchas, ¿no? Y de seguir mejorando, de no conformarme por lo poco que he conseguido. Quiero crecer, quiero seguir avanzando, quiero ser el mejor en sí, ¿no? Y Juan Pablo me ha dado la oportunidad, una linda oportunidad y lo he sabido aprovechar. He aprendido muchas cosas y seguiré aprendiendo porque para llegar a la élite hay que mejorar, hay que aprender mucho, ¿no? Y demostrarlo con carácter y capacitarse siempre como para lograr lo que quiero, ¿no? Siempre Santiago Casillas hace noticia. Juan Pablo, lo de Tizón en Cusco. No, lo de Tizón fue algo calentura en el momento, porque yo estaba caliente, él venía caliente, sí no le gustó el cambio, que yo entiendo que el jugador no quiere salir, pero en el momento sí tuve que decirle algunas cosas como para que él se calme. No es que yo buscaba agredirlo porque se comentó que lo había agredido. Mentira, eso es una gran mentira que la prensa ha generado. Pero sí tenía que decirle, tratar de apoyar, porque el que entre su compañero, no entre un enemigo. Un compañero que se busca la oportunidad siempre. Un compañero que entrena, que se exige, que se sacrifica, que soporta, porque no todos pueden ser titular. Los suplentes ayudan mucho a los que están por delante, pero también se ayudan ellos mismos si entrenan a buscar esa oportunidad. Ahí voy. ¿No? Que él se molestó más por los que entraron que por mí. Y ahí sí no me gustó. Y es un incidente que queda ahí en la anécdota, ¿no? No, claro, en la anécdota va a quedar, ¿no? Para controlar también, porque creo yo que un entrenador también debe controlarse. Pero siempre he valorado a todos por iguales. Por eso tuve que hablar con él. Por eso tuve que decirle algunas cosas. No es que los titulares para mí son importantes, para mí son los suplentes. O los que no pueden estar en el puesto de arrancar. No, ellos son importantes porque son la clave del crecimiento de los que están por delante. La toma de decisiones, tú sabes que el entrenador tiene que tomar decisiones siempre, ¿no? Y el jugador debe tratar de entender y yo convencerlo de que entiendan el momento. Pero también entiendan que no siempre pueden estar ahí. El sacrificio, el querer siempre, el de trabajar, el no bajar los brazos va a ayudar al que pase. Mi experiencia me ayuda a darle esos consejos, a hablar con el jugador, porque yo también lo he vivido. Yo nunca bajé los brazos cuando a mí me sentaba, nunca cuando estaba en el banquillo, nunca dejé de insistir, dejé de querer. Como la anécdota con Unai, que preguntaba de quién es ese carro, era mío, porque estaba 2 horas antes, llegaba antes que él, ya estaba en el gimnasio, me preparaba listo, ya estaba en el campo antes de entrenar el entrenamiento, antes que toque el silbato, yo ya estaba ahí con mi pelota. Esos son los mensajes que a veces me hace a que le explicarle, el jugador entiende. Vamos a ir terminando con la entrevista. Tengo 2 sobres aquí, uno rojo y uno azul, que tienen preguntas. ¿Por cuál? Cualquiera, el rojo. El rojo, ok, el rojo. Vamos a ir con las preguntas del rojo que está acá. A ver. ¿Alguien le falló justo cuando más confiaba? ¿Alguien me falló a mí? Sí, justo cuando más confiaba. Había depositado su confianza en alguien y finalmente terminó fallándole. No es necesario que diga el nombre, pero sí la anécdota. Sí. Tengo anécdotas como futbolista, ¿no? De contar cosas personales y al final contarle al entrenador de lo que pasa, ¿no? Claro, y al final el entrenador toma decisiones y no puede. Y al final no es porque él me ha visto,
sino por un comentario, un chisme. Como te clavan el cuchillo. Claro, ¿no? algo así. Como se dice. Algo así. Qué bravo, ¿no? Un miedo que aún Santiago Caciete no supera. No, miedo. Miedo a no aprender, miedo a Dios, ¿no? Yo tengo miedo de quedarme sin querer más. Eso es lo que me da miedo, de estar sentado sin conseguir cosas. No, siempre estoy buscando el mejor camino, aprendiendo. Perfecto. Muy bien, Santiago, la verdad ha sido un placer. No sé cómo te sentiste en la entrevista. No, muy bien, muchas gracias por visitarme, gracias por hacerlo aquí en mi hogar. Y bueno, un poquito hemos contado mi experiencia, un poquito hemos contado mi historia. Y bueno, nada, ahora como entrenador muy contento con lo que me está pasando y a disfrutarlo y a seguir capacitándose y mejorando, porque creo yo que tengo un objetivo a largo plazo y estoy a tiempo para hacerlo, para conseguir eso, ¿no? Así que nada, gracias a ti por venir y bueno, espero que la entrevista les guste a los aficionados, ¿no? Gracias también. No, a ti. Felicidades. Santiago Caciete con nosotros. Vamos a reencontrar próximamente, amigos, con más podcasts, siempre a través de nuestras redes sociales. No se olviden de seguirnos. Nos vemos. Este podcast llega gracias a Academia de Karate Kiritsu Chikara, Centro de Altos Estudios CXC.